Bueno, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a una nueva charla de la Red Nuclear Colombiana, un espacio donde exploraremos cómo la ciencia y la tecnología nuclear están transformando nuestras vidas, muchas veces de una forma que ni nos imaginamos. Hoy tenemos un tema muy especial. Vamos a conocer una técnica innovadora que combina materiales de alta tecnología con radioisótopos para tratar uno de los mayores retos de la medicina, el cáncer. Se trata de unas microesferas de vidrio, una herramienta que la ciencia nuclear ha desarrollado para aplicar radiación de forma precisa directamente sobre los tumores, en lo que se conoce como radioembolización. Y para hablarnos de esos temas, tenemos el honor de contar con una experta con una trayectoria impresionante. La doctora Irina, ya la presento, la doctora Irina Viatella es investigadora de la Comisión Nacional de Energía Atómica de Argentina, con más de 18 años de experiencia en el desarrollo de materiales aplicados a la salud, especialmente vidrios y cerámica para el uso médico. La doctora Viatella trabaja con tecnologías avanzadas como la microscopía electrónica y técnicas para caracterizar materiales que pueden ayudar a regenerar tejidos, tratar enfermedades complejas, mejorar la calidad de vida de miles de personas. Hoy nos acompaña para compartir sus conocimientos con nosotros, entonces, sin más preámbulo, muchas gracias, doctora Viatella, por estar acá con la Red Nuclear Colombiana, por acompañarnos y por explicarnos esta técnica que estoy seguro que vamos a aprender mucho de ella. Adelante, doctora Irina. Hola, bueno, muchas gracias por la presentación. Solo hago una aclaración, todavía no me he doctorado, estoy terminando mi doctorado en este momento y por supuesto le doy las gracias. Bien, y bueno, quiero agradecerles, bueno, por supuesto a ti, David, a Javier Martínez, que bueno, está acá en Argentina conmigo y trabajamos en la misma institución, no en el mismo lugar, pero bueno, hizo todo un esfuerzo para que esta charla sea posible y de mi parte solo les puedo dar las gracias por permitirme este espacio, por exponer el trabajo que hago y sé que han hecho un trabajo enorme y que están haciendo un trabajo enorme ustedes de una manera, bueno, no sé, admirable y solo espero que esto contribuya en un granito de arena, no los puedo seguir como me gustaría, pero intento, desde que me enteré que existe la red, bueno, lo que pueda contribuir en la distancia, claro. Así que espero que, bueno, esto ayude un poco y sirva para todo ese esfuerzo que están haciendo ustedes. Así es. La Red Nuclear Colombiana trata de promover todo este conocimiento, de desmitificar, de que los países, o Colombia, pero que toda la región tengamos avances en ciencia y tecnología nuclear. Entonces, Irina, no siendo más, pues te quedas con el público y de nuevo, muchas gracias. Bueno, reitero mi agradecimiento. Bueno, yo les voy a comentar un poco, como presentó David, el trabajo que yo hago. En mi área temática son ciencias materiales, particularmente vidrios y cerámicos, para aplicaciones médicas. Esta charla la titulamos como Desarrollo de esferas vítreas microscópicas con contenidos de radioisótopos como alternativa médica para tratamiento de cáncer. Bueno, un poco los datos de cáncer en el mundo. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, bueno, durante el año 2022 se estimaron del orden de 20 millones nuevos de cáncer y se proyecta para el 2045 36 millones. O sea que es una enfermedad que requiere esfuerzos de todo el sistema. Y bueno, una de las cosas que menciona es lo que menciona acá. Bueno, el cáncer es la principal causa de muerte en el mundo. En 2020 se atribuyeron a esta enfermedad casi 10 millones de defunciones, o sea, lo que equivale a cada defunción. O sea, por cada 6 defunciones, una fue por cáncer. Y bueno, las principales causas de cáncer son, bueno, pulmón, el colon rectal, el hepático, que es el objeto de esta investigación que estamos haciendo acá,
el gástrico y el de mama. Bueno, una muy mala noticia que tenemos, o sea, es la relación entre la incidencia y la mortalidad, como podemos ver en la parte izquierda de la diapositiva. La incidencia es el azul y la mortalidad es el rojo. Por ejemplo, el cáncer de hígado, una muy mala noticia es que tiene una incidencia casi equivalente a la mortalidad. Entonces, es muy preocupante. Aparte, el cáncer de hígado primario es un problema, pero también es un lugar en donde se hacen metástasis, ya que en el hígado sucede, bueno, pasa todo, toda la sangre se filtra de alguna manera allí. Bueno, un poco cómo estamos en nuestra región, o sea, para la Organización Mundial de la Salud somos América Latina y el Caribe. Obviamente América Latina y el Caribe es una región gigante, pero no dispongo de estadísticas de nuestros países individualmente. Particularmente en el cáncer de hígado, lo que tenemos es que tanto la incidencia como bueno, y la mortalidad que se tuvo en el 2022 fue de 42.000 casos y la mortalidad fue de 39.000, o sea, es realmente muy agresivo. Y se espera que eso siga de la misma forma para el 2045. Una estrategia terapéutica que se utiliza para la incidencia de cáncer es algo que se denomina radioembolización transarterial o terapia selectiva interna, de la terapia radiactiva interna sería. El uso de las radiaciones son conocidas para el tratamiento de cáncer justamente. Básicamente, o sea, de manera esquemática, bueno, es una técnica que permite el radiotratamiento de tumores sólidos con el uso de microesferas que transportan radioisótopos emisores beta a través de la arteria hepática. Y la idea es que cumpla una doble función. Por un lado, o sea, embolizar, ¿qué quiere decir? Tapar el lugar por esa vena, o sea, que no siga llegando flujo sanguíneo. Sin embargo, el cáncer es muy astuto y particularmente se alimenta, es algo que tiene, bueno, no voy a dar seguramente hay médicos acá, así que cualquier cosa me pueden corregir después, por supuesto, pero desarrollan muchos canales después para volverse a alimentar. Entonces necesitamos cumplir una doble función, impedirle el alimento, pero también empezar a matar las células cancerígenas. Particularmente hoy en día es ya en muchos países que disponen de esta estrategia terapéutica, es la primera estrategia que se usa durante del 2000 al 2015, 2016. Fue un tratamiento que se aplicó de forma paliativa para personas que, bueno, ya estaban en una situación que no podían volver. Hoy ya es una primera estrategia terapéutica. También a nivel de investigación es algo en lo cual se sigue trabajando porque, como les comentaba al comienzo, la noticia no es buena desde el punto de vista que seguimos teniendo una incidencia importante de cáncer, particularmente cáncer de hígado. Así que desde el punto de vista de la investigación clínica es relevante seguir abordando esta área. En el mundo, bueno, particularmente lo que tenemos son las microesferas de vidrio y las microesferas de polímero o de plástico. En el tema que yo trabajo son las de vidrio y solo hay un fabricante a nivel mundial y ese fabricante las distribuye o las vende en el mundo. Y es un holding muy gigante que se llama Boston Scientific. El objetivo nuestro acá en Argentina es, bueno, poder desarrollar esta tecnología para nosotros y que pueda significar también una herramienta para la región. Uno de los desafíos que hablaré más adelante es poder detectarlas. El uso de la tecnología nuclear en la medicina es muy amplio porque también se usa para diagnóstico por imágenes, y es muy importante para el tratamiento de enfermedades. Probablemente han escuchado el término radioterapia o medicina nuclear. Así que las esferas de vidrio son hoy la estrategia más importante porque
son de polímero, generan contaminación no deseada al personal médico. Entonces, bueno, por eso es importante que podamos desarrollarlas porque, como vamos a ver más adelante, es un producto perecedero. Bueno, esta es una investigación o un desarrollo que requiere un enfoque multidisciplinario. Como en general sucede en la tecnología nuclear, todos los enfoques son multidisciplinarios, ya sea en energía, sea en salud, sea en agricultura, porque siempre tenemos que contestar una pregunta, una necesidad. En este caso, bueno, esta investigación involucra ciencia materiales, o sea, que es en lo que yo tengo más experiencia, que es el desarrollo de materiales. También está el área de la ingeniería nuclear, porque este producto se obtiene gracias a la existencia de los reactores de investigación, que son reactores más chicos respecto a los reactores que producen energía. La física médica, que es el área que se dedica a planificar los tratamientos para tratamiento de cáncer, y por supuesto las áreas de medicina. Bueno, un poco la producción de matrices vítreas. ¿Qué es un vidrio? Un vidrio es un sólido, no es un líquido que está con una viscosidad, no, es un sólido. ¿Y por qué usamos los vidrios en medicina? ¿Por qué se usan? ¿Por qué los médicos lo prefieren? Bueno, porque tienen propiedades importantes, son biocompatibles, químicamente resistentes a los fluidos corporales, que quiere decir que cuando se degradan, no se degradan como por ejemplo sucede con los metales. No sé, cuando uno tiene una prótesis de platino, titanio, si bien se usan, hay un tema que generan elementos en el flujo sanguíneo que a veces no son deseados. ¿Y que necesitamos? Una composición que sea lo suficiente para poder activarla neutrónicamente el elemento de interés. Voy a hablar más adelante. Y otra cosa importante, que son resistentes a la radiación. Los polímeros no tienen esa facilidad, se fragilizan, o sea, por ejemplo, cuando pone una botella de plástico al sol mucho tiempo, probablemente uno lo ve, se pone más dura, pierde las propiedades que tiene. Y a diferencia de, bueno, en física decimos un sólido cristalino o un vidrio, es que los puntitos negros son átomos en un cristalino que se ordenan de una manera ordenadita, valga la redundancia, y en cambio en un vidrio no, están medio desordenados. Por eso el vidrio se rompe. Si bien tiene un montón de propiedades, es como decimos en materiales, es frágil. Es duro, pero frágil. O sea, no se deforma como un chicle, sino que cuando se rompe, se rompe. Bueno, ¿qué usamos para hacer los vidrios que son de interés nuclear? Las tierras raras. Probablemente hemos escuchado las noticias justamente con esta situación de la guerra comercial que hay en el mundo. Ese insumo. Las tierras raras, como su nombre originalmente lo dice, son raras, están en cierto lugar del planeta, pero forman parte de nuestro planeta. Y bueno, ¿dónde están esas tierras raras? Hoy particularmente, como vemos en la torta que está a la derecha, están en China. Todos los insumos, los óxidos, las materias primas están de este insumo particular de la tecnología nuclear, están en China. ¿Qué quiere decir eso? Que pueden estar en otros lugares también, probablemente en nuestra región, en nuestro país, o sea, pero hay que explorar. Y son muy costosas, por supuesto. Y las tierras raras incluyen, por ejemplo, estos elementos que también son muy importantes en medicina, como el lutecio. El lutecio se usa para terapias en medicina nuclear y es muy, muy relevante, para imágenes diagnósticas también. Y bueno, tiene otro montón de aplicaciones tecnológicas, solo lo menciono. Por ejemplo, en los discos, las películas que tienen los discos duros, en las pantallas de las computadoras, los celulares, en la industria del petróleo también. Entonces, obviamente, es un insumo muy costoso. Por lo tanto, bueno, ahí también es importante la exploración en general. Esta tabla, el objetivo simplemente es para que veamos desde el punto de vista nuclear por qué nos interesan las tierras raras, por qué le interesan a los médicos las tierras raras.
porque producen isótopos de algo que denominamos vida media corta, es decir, que una vez están activados, para el tiempo que se requiere para decaer a la mitad de esa actividad, eso es la vida media. Y que sea corta es mejor porque decaen muy rápidamente. Y eso para los médicos es importante porque hoy en día la tecnología médica usa algo que se llama alta tasa de dosis. O sea, requieren tratamientos que generen una respuesta rápida porque las células cancerígenas, si bien se multiplican y tienen un montón de propiedades, no resisten muy bien la radiación. Entonces, por eso son relevantes. Lo resumo muy rápido. Bueno, ¿cómo se hace un vidrio? Un vidrio se hace como se hace hace 8.000 años, en la tecnología más antigua del ser humano. Increíblemente es la que menos entendemos desde el punto de vista científico porque es difícil. Desde el punto de vista matemático, bueno, tiene una serie de comportamientos que nos hace complejo entenderlo, como se entiende un metal, por ejemplo. Entonces, lo que ha cambiado de hace 8.000 años ahora es que, bueno, disponemos de hornos de mejor calidad, donde podemos controlar la temperatura, la rampa, los materiales y los óxidos como las tierras raras. Entonces, uno lo que hace es que va al horno, como lo funde, que se vuelva líquido, lo derrite, y después, bueno, se enfría rápidamente. Y así es como se hacen los vidrios, desde, bueno, como lo han hecho por los precolombinos y un montón de situaciones en arte. Nosotros lo que hacemos es, una vez fabricamos el vidrio, lo molemos y lo tamizamos, o sea, lo pasamos por una rejilla para que quede en un tamaño particular que nos interesa. Esto sería como un esquema de laboratorio de lo que es nuestra planta piloto. Ahí medimos el tamaño de partícula con un equipo que se llama Master Sizer, que es ese que está en la computadora, que te permite determinar el tamaño de partícula y que para nosotros es relevante. Y después el vidrio lo que hacemos son esas partículas de un tamaño de interés que necesitamos, pasarlas por la llama y en la imagen de la izquierda vemos como 3 tubos y vemos un caño chiquitito en el extremo izquierdo que sería el mechero, que es literalmente un encendedor. Sale una llama de alta temperatura, pasan las partículas y se vuelven a esferoidizar. Entonces, bueno, actualmente, desde el punto de vista del material, disponemos el equivalente a 7 veces lo que sería la demanda anual argentina, que se estima en 30 tratamientos por año, más o menos, no son datos que sean totalmente verificables, porque, bueno, desafortunadamente la estadística no la tengo, pero sí sabemos que tenemos la capacidad de producir tamaños de partícula entre 30 y 40 micrómetros. ¿Qué es un micrón? Es 1.000.000 de veces algo más chico que el metro, o sea, es algo muy, muy, muy chico. Y ese tamaño es importante porque las venas se van haciendo, bueno, empiezan distintos tamaños y después se van haciendo chiquititos, capilares, y ese es el tamaño que hoy médicamente se sabe que funciona. Acá vemos 2 imágenes. La imagen de la izquierda es una imagen de microscopía electrónica de barrido. Es algo que nos permite hacer un estudio de las superficies, incluso a escalas más chicas que el micrómetro, como puede ser el nanómetro. Y que lo que me permite determinar este tipo de microscopía, bueno, que la textura de la microsfera, la superficie, sea suave, porque no queremos que tenga partes, astillas que puedan maltratar las venas o los capilares sanguíneos. Eso es indeseable. Y en la imagen de la derecha ya es una imagen de un microscopio óptico convencional, en donde, bueno, vemos el tamaño en promedio y es una técnica que uno usa para determinar, bueno, cantidad de partículas, conteo y hacer estadística. Esta es una imagen de microtomografía computada. En ciencia de materiales tenemos tomógrafos igual que en las clínicas, que la imagen que uno va a hacer una tomografía. Lo que cambiamos es el voltaje para obtener mejor resolución espacial, o sea, resolverlas así chiquititas como las vemos ahí. Para nosotros es importante porque nos permite
estudiar algunas cosas como la opacidad y también el tamaño de partícula o el comportamiento del material. Bueno, estas son dos imágenes que vemos cuál sería el tamaño que estamos obteniendo de las microesferas, una por este equipo que mencioné primero, que sería el que te permite determinar el tamaño de partícula, que se llama Master Sizer, y el otro con microtomografía computada. Entonces es importante, bueno, tener, desde el punto de vista de la calidad de producto, saber o tener más de una técnica que te permita identificar qué es determinar qué tamaño tienen. Y ahí vemos que en promedio tienen 30 a 40 micrones. Bueno, y de todo esto, ¿cómo se aplica en la tecnología nuclear? Entonces, esto después va a pasar por un proceso que se llama activación neutrónica. Ahora adelante lo explico. Y como mencionaba, bueno, ¿qué es lo que hace la radiación ionizante desde el punto de vista de la biología de una manera muy, muy simplificada? La radiación lo que hace es hacer un daño o una alteración en el ADN de la célula. O sea, la célula es la unidad biológica fundamental. Básicamente una célula, yo no soy bióloga, soy física, pero bueno, la célula es un núcleo, como el huevo, tiene el núcleo que sería la yema, y en ese núcleo es donde está el ADN, que está toda la información importante para la vida y para todos los procesos que se tienen que dar. Entonces lo que nosotros queremos es destruir el ADN e impedir que esa célula se siga reproduciendo, porque ese es uno de los principales problemas del cáncer, que prolifera. Y acá, bueno, están los isótopos de interés en medicina, que justamente son esas tierras raras que mencioné al comienzo. Entonces, y bueno, acá lo que mencionó, lo que se ve en la tabla es que es la vida media, o sea que son de vida media muy, muy corta, horas o días. Y esos son importantes en medicina. Lo que hacemos es un proceso como bueno, estos elementos en la naturaleza, algunos son, tienen, por ejemplo, como se ve acá, distintos isótopos, es decir, distinta abundancia. No es que existe un solo itrio o un solo, por ejemplo, circonio. Hay varios en la naturaleza. Particularmente el itrio, lo que estamos usando es que tiene un solo isótopo y lo transformamos en el que nos interesa, que es el itrio 90, que va a tener esta propiedad de emitir radiación para hacer un daño localizado. Básicamente el proceso de activación neutrónica es, bueno, las microesferas, en nuestro caso que son aluminosilicato de itrio, o sea, tienen itrio, aluminio y silicio, tienen el isótopo de interés, que es el itrio 89. Estas microesferas, lo que hacemos es someterlas a un campo de neutrones. Los neutrones utilizados son los provenientes del proceso de fisión en reactores nucleares experimentales. Reactores nucleares experimentales como el que tenemos en Colombia, ese es un reactor experimental, es un reactor que nos permite obtener isótopos o hacer otro tipo de estudios que son distintos a los reactores de producción de energía. El itrio 90, que es el isótopo que nos interesa, es radioactivo y decae emitiendo radiación beta. Dentro de lo que es la radiación hay distinta naturaleza, como por ejemplo la radiación solar, que son rayos UV. Los procesos nucleares lo que nos permite es obtener, en este caso, la radiación gamma, radiación beta, bueno, otras también alfa, pero la radiación beta se blinda muy fácil, por ejemplo, en la piel. Contrario a, por ejemplo, un isótopo que tenga radiación gamma, que no se blinda fácilmente, o sea, la persona sería como, si yo le doy a una persona algo que tenga radiación gamma, que emita radiación gamma, tengo que esperar a que lo metabolice, porque él es como una persona que va como una fuente, no queremos eso. Entonces, esto lo que tiene es que después decae en un isótopo que es un núcleo ya totalmente estable, o sea que no va a emitir más radiación, porque esta es una estrategia terapéutica donde estas microesferas quedan en la persona, o sea, no es algo para extraerle después. Bueno, en el Centro Atómico Bariloche, tenemos, que es donde yo estoy en Bariloche, al sur. Acá hay un reactor de investigación
y este reactor lo que nos permite es estudiar el material. Entonces, ¿qué nos permite? Comparar la actividad que se mide con la que simulamos, porque también simulamos, bueno, como simulamos el experimento con códigos computacionales que nos permiten determinar, entonces poder verificar que la medición corresponde a la simulación es importante y eso lo podemos hacer en este reactor. Por supuesto, determinar, o sea, si bien sabemos que el vidrio es resistente a la radiación, tenemos que verlo, tenemos que demostrarlo. Y este tipo de reactores nos permite ese tipo de experimentos. Bueno, también en Argentina este reactor RA3 que está en Ezeiza, que es el reactor que se ocupa hoy a nivel regional y a nivel nacional de producir radioisótopos. Y bueno, proveer de radioisótopos de uso médico como el molibdeno y el tecnesio. Este reactor está en Ezeiza, que sería, está ahí en Buenos Aires, muy cerca de la capital. Y bueno, su función es esta. Y algo que concretamos el año pasado fue una irradiación de características de producción. O sea, logramos emular las mismas condiciones de las microesferas que se producen, bueno, por este holding que mencioné, que se producen en Estados Unidos. Y bueno, está la posibilidad, hay un reactor, hay un proyecto investigativo que está acá en Argentina, se está concretando, y el objetivo es que empiece a funcionar el próximo año, que es el reactor multipropósito RA10. Este reactor tiene un mellizo en Brasil, son dos proyectos iguales, y el objetivo de estos reactores es producir radioisótopos para suplir una demanda a nivel mundial. Probablemente lo han escuchado, pero a nivel mundial hay un problema importante respecto a la demanda, ¿no? No se está pudiendo suplir. Y estos reactores tendrían que cumplir parte de esa función. Bueno, una de las técnicas que justo ahí está Luis, que Luis Guarín usó y probablemente seguro lo ha explicado, es la activación neutrónica de gamma rápido, que lo que nos permite es hacer una cuantificación elemental, o sea, de cuánto tengo de los elementos de interés en mi material. Es una técnica relevante porque es una técnica nuclear y es importante poder caracterizar, como decimos desde el punto de vista del material, en material con técnicas nucleares porque es a donde va a estar sometido. Bueno, la activación neutrónica es una técnica que nos permite identificar todo y en cantidades muy chicas, o sea, ppm quiere decir partes por millón, o sea que puedo ver, no sé, en 1 gramo de mi muestra, o sea, un átomo por cada millón de átomos, o sea, es una técnica muy particular y pocas técnicas experimentales me permiten identificar eso. Entonces, esto me permite identificar tanto en masa como en actividad. Actividad es la forma en que se mide a nivel en la tecnología nuclear. Bueno, cuánto está activado, cuántos Becquerel o Curie. Y puedo ver todo lo que tenga nuestro material. Bueno, esta es una imagen de microscopía. Bueno, yo hago microscopía electrónica, bueno, es parte de las técnicas que uso, la microscopía electrónica. Y estas son las microesferas que fueron irradiadas en el 2023, en el RA6, estuvieron 6 horas sometidas a un campo neutrónico y bueno, podemos ver que no tienen defectos en su superficie y eso es un resultado importante. O sea, lo estamos demostrando que evidentemente nuestro material, el material que estamos fabricando, no es frágil y no está teniendo efectos. Bueno, como digo acá, la integridad de las microesferas fue preservada y no se observan daños debido a la radiación, lo cual hay que demostrarlo cuando lo podemos demostrar. Bueno, también usamos la microscopía electrónica, también te permite cuantificar, EDS quiere decir espectroscopía por energía dispersiva,
Y básicamente, bueno, te permite también cuantificar en composición mayoritaria, no en cantidades tan chiquitas como la activación neutrónica. Y bueno, dosimétricamente lo que podemos comparar en esta curva, la curva azul corresponde, bueno, a la actividad del itrio 90 de nuestra microsfera. La región terapéutica es en 5 milímetros, o sea, en el eje X. Si vemos abajo, tenemos, bueno, dice radio. Esto está en escala logarítmica, pero bueno, en 5 milímetros es el área terapéutica. Respecto a las impurezas que tiene, podemos ver en el eje Y que, bueno, la dosis con la cual contribuyen realmente está en la zona terapéutica casi 3 órdenes de magnitud abajo. Y la curva verde, si hacemos la relación entre las impurezas y el itrio 90, que es el isótopo que nos interesa, podemos ver que en la zona de interés terapéutico, obviamente quien más contribuye es el itrio 90, y cuando salimos de la zona terapéutica, si bien las impurezas pueden ser relevantes, cuando vemos las dosis son del orden de 10 a la menos 7 Gray, o sea, eso es como que tomar sol es más relevante, más importante. Bueno, ¿cuál es la situación actual en general de esta técnica? Solo hay una empresa en el mundo que provee este producto. Entiendo que, no sé si en Colombia se aplican, sé que en Brasil se empezaron a poner este año, se empezó a implementar esta técnica, y en Panamá. Y desconozco de qué otros lugares de nuestra región se apliquen. Se trata de un producto perecedero, consecuencia del decaimiento radiactivo, porque la vida media son 64 horas. O sea, es algo que cuando se pide se tiene que poner. El tratamiento es importado, por lo menos en Brasil, el valor que está reportado es $20.000 la dosis, es una única dosis. Y particularmente en Argentina solo se disponen de 3 centros de administración. Realmente ahora solo este año, bueno, la semana pasada me enteré que ya solo hay uno. Bueno, ¿cuáles son los objetivos que siguen hacia adelante? Realizar pruebas in vitro con cultivos celulares de interés, que es lo que estamos haciendo ahora. Incorporar elementos que permitan mejorar la radiopacidad para que se puedan detectar, por ejemplo, con tomografía computada. Y bueno, una vez logrado, actualmente se han logrado condiciones de irradiación equivalente a la comercial, lo cual, bueno, es un hallazgo importante para nosotros porque este producto, de hecho, bueno, nosotros no podemos tener acceso a él porque es la política de Boston Scientific, no solamente en Argentina, sino en el mundo. Si llega el producto a algún centro en tu país, no puedes acceder a él. Entonces, realmente, bueno, el desafío entonces es desarrollarlo. Bueno, esta es también otra publicación que está en India. Particularmente ellos, por ejemplo, publican los datos porque, bueno, tampoco Boston Scientific te dice los costos. Supongo que eso depende por algo empresarial, pero bueno, en Estados Unidos puede variar de $40.000 a $70.000 la dosis. En Europa de $30.000 a $50.000. En el país que más se aplican y más experiencia tiene es España, pero dentro de la Unión Europea, ¿por qué? Porque es un país donde, bueno, la sanidad es más barata. Obviamente es más barato atenderse en España que en Inglaterra, por ejemplo. Y en India, bueno, ellos hoy han logrado hacer un desarrollo propio con autonomía. Y bueno, valen entre 6.000 y 15.000. Obviamente eso depende, bueno, de cómo sea el sistema de salud, el acceso, un montón de cosas. Bueno, la situación en el mundo, algo que está sucediendo que nos llamó la atención, dentro de los reactores nucleares de potencia, o sea, los que producen energía, hay varias tecnologías y una son los reactores CANDU, que son los reactores que se desarrollaron en Canadá. Acá en Argentina tenemos un tipo de tecnología CANDU, y algo interesante que están haciendo ahora es tratar de activar estas microesferas en sus reactores. Por eso, bueno, ellos ponen esta frase que además de darte energía, bueno, también están salvando vidas.
y es porque hoy están haciendo eso, particularmente esta semana, la semana que, a fin de mes, del mes pasado, me llegó esta noticia justo cuando estaba preparando la charla, en donde, bueno, esto que vemos acá en la foto es una planta de potencia, que es lo que les digo, la tecnología CANDU, y acá lo que es, ya han obtenido el permiso para activar las microesferas ahí, o sea, los canadienses lo que quieren es también activarlas ellos, bueno, por un tema de autonomía y, como mencionaba, bueno, evitar los costos, evitar el transporte, es obviamente es un desafío y es interesante. Y bueno, por supuesto, les agradezco, bueno, estas parte de todo el equipo de la gente que trabajamos en este desarrollo, las instituciones a las cuales pertenecemos. Así que, y bueno, les agradezco y por supuesto queda abierta cualquier duda, pregunta. Irina, muchas gracias. Perdón si me extendí, no sé cuánto tuve. No, estuvo perfecto el tiempo. Hay algunas inquietudes que de pronto surgen de esta charla. Estamos hablando de una fabricación que, por lo que puede ver, es muy todavía artesanal, o ya se está pensando en hacer algo más a nivel industrial, porque las aplicaciones pues indudablemente son súper interesantes. No, como mencioné, en nuestra planta piloto tenemos no solamente cubierta la demanda argentina anual, sino tenemos más. O sea, el equipo de esferitización de los cañitos que mostraban es un equipo desarrollado in-house, pero está completamente, cumple de hecho los estándares como mostré, tanto en tamaño, en calidad de las superficies de las microesferas. Las microesferas hechas también cumplen con el estándar de calidad de actividad, de demanda comercial. De hecho, bueno, fue lo que hicimos a fin de año pasado, logramos una producción comercial, o sea, así que la planta piloto funciona, o sea, obviamente el paso que sigue es cumplir las normas asociadas a lo que es, no recuerdo cuáles son las siglas, pero las normas, por ejemplo, cómo produces un fármaco, algo así de la planta piloto, o sea, esterilidad y ese tipo de cosas son, pero en cuanto a la producción ya tenemos, y los rectores nos han, ya, o sea, por lo menos acá logramos hacer esta producción a escala comercial. De acuerdo, súper. Como puede ver, o sea, la gente te felicita pues por este trabajo tan importante y tan descrestante realmente. Y bueno, es una motivación pues para, como lo dice Isabel Restrepo acá, para crear plantas pilotos en otros países. Y ahí viene una pregunta que te quería hacer, y es en un reactor como el colombiano de 30 kilovatios, creo que se opera hoy a 10 kilovatios, se podría tratar de emular esta técnica y Colombia puede entrar en esa técnica, o qué especificaciones un reactor mínimas debería de tener. Bueno, ahí habría que tener no solamente o sea, 30 kilovatios es poco, o sea, no sé cuáles tendríamos que tener probablemente los datos del reactor, o sea, me suena que es poco. Nosotros particularmente el RA6 tiene un mega, o sea, pasó de 500 a un mega, que fue un proceso que se hizo hace casi más de 10 años, en el 2008 se cambió el núcleo, era un núcleo de alto enriquecimiento y se cambió el núcleo de bajo enriquecimiento, y cuando se hizo eso se aumentó la potencia del reactor. El RA3 también pasó lo mismo, el RA3 tenía 3 y pasó a 10. Por ejemplo, en el RA6, si se pudiese hacer, necesitaríamos 12 días continuos de someter material a campo de neutrones para obtener la actividad que es 2500 becquerel por microesfera. Pero bueno, se necesitan los datos del reactor,
Pero de todas maneras, todo lo que sería el estudio de materiales en un reactor como el que está en Colombia, bueno, yo no lo conocí cuando estudié y fue una visita de estudiante, así que no sé mucho. Bienvenida por acá siempre a Colombia. Gracias. Siempre Pero, bienvenida. así que no conozco mucho cómo está o cómo es su espectro neutrónico o cómo es su facilidad. Pero de todas maneras, bueno, esto es algo, a ver, creo que acá abre una pregunta interesante para todos, ¿no? O sea, si nosotros quisiéramos hacer esto en Colombia, que uno podría pensarlo, se puede pensar como un proyecto a largo plazo. Bueno, creo que alguien decía ahí, o por un poco pensar en plantas piloto de producción del material, y después otra cosa sería pensar en activarlo. Y por eso es importante la labor que hacen ustedes, porque es una opinión personal, o sea, qué tipo de decisiones tenemos que empezar a tomar hoy para que en 10 años o en 20 pase lo que quisiéramos. Pero eso no es que en 20 años va a pasar, o sea, hoy tenemos que tomar decisiones para que eso pase en 20 años. Tal cual. Y eso, por eso es importante hablar de estos temas. Probablemente no vamos a ver los resultados en 20 años, bueno, ya soy vieja, pero no importa. Si puedo contribuir a que se empiecen a tomar decisiones hoy, Claro. eso es importante. Aquí inclusive hablando del tema de tiempo de decisiones, nos pregunta Daniel Herrera de la Red Nuclear Colombiana también, ¿cuánto tiempo crees que se toma el desarrollar estas capacidades con materiales vítreos con aplicaciones médicas en Colombia? Pregunta difícil, Bueno, ¿no? bueno, a ver, como mencioné, esto es algo como toda la tecnología nuclear, o sea, yo también, bueno, o sea, yo cuando empecé a trabajar en el área nuclear, trabajé en reactores de potencia y trabajé en un proyecto que era licenciamiento. E involucra muchas áreas realmente, es algo muy interdisciplinario. Entonces, o sea, hoy, por ejemplo, podríamos pensar qué, qué, ¿qué tenemos? O sea, como cualquier proyecto, lo más importante son las personas. Entonces, ¿qué talento humano tenemos? Y obviamente una vez con el talento humano que tengamos o que tengan o que se disponga, uno empieza a pensar, bueno, en las cuestiones materiales desde el punto de vista de los laboratorios. Por ejemplo, ¿hay desarrollo de materiales en Colombia? Sí, seguro. O sea, hay toda una industria que en su momento, hay ingeniería de minas, ingeniería de petróleo, o sea, hay. Entonces, es empezar a coordinar. Sé que es difícil. Es comenzar tal cual. Y esa es la invitación que nosotros desde la red nuclear siempre hacemos y es pensar en el largo plazo, pensar en el largo plazo. Y después coordinar los distintos expertices, o sea, y por supuesto, bueno, también lo digo por experiencia, obviamente, hablar con los médicos es otro lenguaje, para los médicos hacia nosotros también, porque también son distintas etapas. Una cosa es un desarrollo de aplicación hoy y otra cosa es la ciencia básica. ¿Son importantes ambas? Sí, por supuesto, o sea, eh, todos aquellos que, no sé, hicieron ciencia básica nos permiten hoy hacer microscopía, Claro, por ejemplo. claro, O sea, no hay que abandonar una u otra. claro. Nos pregunta Hermes, otro miembro fundador de la red nuclear colombiana, es por qué el material debe ser sólido y no líquido. ¿Hay alguna contraindicación? A ver, esto es lo que uno dispone desde el punto de vista a ver, hay radioisótopos líquidos, sí, por supuesto, se usan en medicina como métodos de contraste, por ejemplo, para el SPED y demás. En este caso, nosotros lo que pretendemos es atacar un tumor sólido que está en el hígado. Es como las fuentes selladas, probablemente también las hayan escuchado hablar en estos centros de medicina, una cosa, las fuentes selladas, que son lo que se aplica para braquiterapia. La radioterapia tiene dos formas de tratamiento en medicina o dos estrategias. Una es la teleterapia, que serían los haces que te irradian a través de alguna fuente de electrones externa y vienen los haces y te irradian. Y otra cosa es la braquiterapia, que es poner semillas radioactivas, elementos dentro. Este es un tratamiento que sería equivalente a una braquiterapia. Por ejemplo, Okay. las semillas de yodo que se usan
Bueno, este tratamiento hoy Boston Scientific y también otros están, bueno, acá también estamos procurando, se está empezando a usar ya pensando en otro tipo de cáncer, como el glioblastoma, es un cáncer muy agresivo en cerebro, y el cáncer de próstata. Si ven en Boston Scientific, bueno, se están pidiendo voluntarios y demás que quieran ser sometidos. Este tratamiento, por ejemplo, cuando empezó, el hepatocarcinoma es muy agresivo y se aplicaba a personas que en principio no tenían expectativa. Entonces, bueno, para entender un poco eso, ¿no? O sea, hubo personas, candidatos que se ofrecieron a esto sabiendo que probablemente no iba a funcionar o que eran conejillos de India, y fue la forma en que se aprendió un poco también. Y personas que en principio ya no tenían una expectativa de vida. El glioblastoma tiene eso, por ejemplo. Y ya Inclusive, hoy se vio que se ha logrado, por ejemplo, en el cáncer de hígado, se logró reducir los tumores y aumentar la expectativa de vida. y eso está alineado de pronto con lo que pregunta Daniel Herrera nuevamente, miembro de la Red Nuclear Colombiana, miembro fundador, aparte del cáncer de hígado, entonces hay también otros cánceres que también se pueden atacar con esta técnica, ¿cierto? Sí, hoy se está usando y bueno, parte también incluso lo que nosotros también buscamos es eso, o sea, ¿qué otro tipo de aplicación pueda tener? Porque como mencionaba la idea, o sea, aparte de usar el vídeo es que, bueno, queda ahí implantado, entonces, bueno, que pueda servir también para otro tipo de aplicaciones. Particularmente lo que estamos haciendo, bueno, un poco más acá ahora en Bariloche, es la detección. Perfecto. Ya nos pregunta Carlos Pérez, ¿qué programas académicos se deberían ofrecer en Colombia de manera que sus estudiantes y profesionales puedan llegar a hacer este desarrollo académico e industrial que nos presenta? Muchas gracias. Mira, bueno, esto, a ver, particularmente en Argentina y también en varios lugares del mundo se empezaron a hacer otro tipo de esfuerzos. O sea, bueno, uno es el programa de física médica. Bueno, yo soy física de formación y hice mi maestría en física médica. Es un programa, es una opción para esto. También, ¿qué tiene que pasar? Bueno, particularmente, me imagino que en Colombia seguramente también, los médicos tienen que empezar a hablar de radiación desde un punto de vista de la propiedad, de entender un poco cómo funcionan las radiaciones, porque la realidad es que hoy lo que sabemos sobre las radiaciones y los efectos en la salud lo hemos aprendido por el campo médico, contrario a lo que no pueda creer que ha sido por consecuencia, no sé, de cosas como de tan poca prensa como a los accidentes nucleares. No, o sea, realmente en medicina es donde más hemos aprendido, y muchos de esos incidentes han sucedido no por mala voluntad, sino haber sucedido por desconocimientos mutuos que se tenían en su momento. También están todas las áreas, bueno, las ciencias básicas y de las ingenierías. Como digo, es algo muy interdisciplinario, entonces más que ofrecer un programa, probablemente hay que crear redes como esta, interdisciplinarias, y ofrecer, un ecosistema. Claro, y ofrecer probablemente, o sea, fortalecer grupos y que estos grupos, bueno, puedan disponer de una conexión, ya sea institucional y también hacia los centros, tanto públicos como privados. No, es importante esa sinergia. Perfecto. Me parece, ¿no? O sea, como que un programa, una carrera, o sea, de la lista que yo puse al final, creo que todos tenemos formaciones distintas, entonces esa interrelación, esa multidisciplinariedad es importante. De acuerdo. Irina, pues no queda sino darte las gracias. Muy interesante. Esperamos que la primera charla, pero que no sea la última. Y gracias a ustedes. Te damos todos los éxitos en la culminación del doctorado. Bueno, vamos a estar desde Colombia haciéndote toda la fuerza.
Un Bueno, abrazo. muchas gracias. Gracias. Bueno, cualquier cosa también me pueden escribir, por supuesto, y bueno, Claro soy que sí. bienvenida en todo lo que pueda colaborar, seguro, ¿no? Claro que sí. Me alegro un montón y bueno, espero que poder contribuir un poquitito. Muchas gracias. Y bueno, a todos que tengan una feliz noche. Recuerden seguirnos en todas las redes sociales, la Red Nuclear Colombiana. Y bueno, hasta pronto. Que estén muy bien. Hasta luego.